Menudo año estamos viviendo. Vaya con este 2020. ¿Te lo imaginabas así? Yo desde luego que no. Cuando ya parecía que nada podía sorprendernos, de repente nos encontramos con el coronavirus y de la noche a la mañana, de un golpe, nuestra vida cambió. Hábitos, rutinas, cambios y más cambios. Las consecuencias de esta pandemia son por todos conocidas, realmente terribles. Pero yo quiero hablaros de algo que ha ocurrido en paralelo a toda la pandemia, algo que ha ocurrido durante todo este tiempo. Y me refiero a todas las noticias, mensajes, comunicados, yo diría que casi hasta profecías que hemos ido recibiendo sobre todo lo que íbamos a cambiar. Cómo éramos antes, cómo seremos después de la pandemia, qué vamos a dejar atrás, cuánto cambiamos, etcétera. Pero la pregunta es, ¿en realidad hemos cambiado? Y si es así, ¿en qué? ¿Y qué no hemos cambiado? Bueno, distinguir la respuesta podría parecer un detalle poco relevante, quizá apenas un matiz gramatical, pero no lo es. Ya verás, es que afecta a lo que tú y yo somos y a lo que tú y yo hacemos. Sí, si realmente esta pandemia nos ha cambiado, nos ha convertido en personas pandémicas, pues entonces la manera de comunicarnos e interactuar con otros, la manera en que las empresas se tienen que comunicar con su mercado, es decir, nosotros como consumidores, incluso corporaciones y gobiernos a la hora de comunicarse con la ciudadanía, donde también estamos tú y yo, tendrán que adaptar esa comunicación y tendremos que estar inmersos en ese concepto de persona pandémica donde todo empieza y termina en lo que ha ocurrido. Pero si no hemos cambiado en ciertas cosas, entonces la comunicación tendrá que estar perfectamente funcionando en esta misma dirección, es decir, en lo que para nosotros es realmente importante. Pues bien, la pregunta ahora es, ¿qué es lo que ha ocurrido realmente? Pues piensa, lo que ha ocurrido es muy parecido a lo que pasa en los países donde la diferencia de temperatura entre primavera y verano, perdón, entre verano e invierno es muy diferente. Hay grandes cambios. No sé si vives en un país de estos. Mucho calor en verano, mucho frío en invierno. ¿Qué ocurre cuando avanza el tiempo en esta dirección? Pues lo que ocurre es sencillamente, claro, cambian las temperaturas, sí, sí, eso es obvio, pero también se producen otros cambios, ¿verdad? Cambiamos nuestra forma de vestir, cambiamos en parte nuestra alimentación, cambiamos el tiempo que pasamos en el exterior y cambiamos también la manera de interactuar con otros condicionado por la temperatura. Cierto, ¿eh? Pasa el tiempo y esos cambios se producen. Pero mira, una pregunta, ¿en realidad cambiamos tú y yo? ¿Cambiamos por dentro? No, no cambiamos por dentro. ¿Acaso ese cambio nos lleva a cambiar nuestras metas, nuestros propósitos, lo que nos emociona, los retos personales o profesionales que nos hemos puesto? Claro que no. Seguimos siendo los mismos. Lo que hacemos es adaptarnos a ese nuevo escenario, en este caso dado por la climatología, que nos permite seguir siendo nosotros y sacar lo mejor de nosotros. Pues algo así es lo que ha ocurrido durante la pandemia con cada uno de nosotros. Claro que se han producido cambios a nuestro alrededor, claro que sí, lo vemos, ¿verdad? Distancia social, aforos limitados, vamos con nuestras mascarillas, con los cubrebocas, etcétera. Sí, sí, todos esos cambios están, pero en realidad lo que hemos hecho es adaptarnos a esa nueva situación. Es decir, hemos desarrollado una experiencia, un aprendizaje de lo que significa una pandemia, quizás la primera que hemos vivido en nuestra vida y probablemente no la última que tendremos que vivir, pero nos hemos adaptado porque seguimos siendo los mismos. Claro, es interesante que la neurociencia nos ayude a testear este asunto. Desde nuestro laboratorio de neurociencia acometimos este reto de investigar exactamente qué cambios se estaban produciendo a lo largo de este periodo. Como sabes, la pandemia se ha extendido durante meses y esto ha hecho que nuestro trabajo esté desarrollado desde el mes de marzo hasta el mes de julio de este 2020. La neurociencia investiga diferentes ramas y una de ellas es el comportamiento de las personas. ¿Qué pasa en nosotros? Nuestros factores motivacionales, nuestra huella emocional. Y fruto de esa investigación, lo que se aprende revierte en el beneficio de la sociedad. Bueno, pues aquí estábamos haciendo esta investigación que empezó en marzo. Y lo que hicimos fue utilizar los dispositivos habituales. Un electroencefalógrafo para medir la actividad cerebral, medidores de la actividad electrodermal, eye tracker para medir todos los mapas oculares, es decir, la extracción de información visual que las personas hacemos, y también un análisis de expresión facial, microgestos para detectar emociones. Con todo esto, le pedimos a diferentes participantes, a un numeroso grupo, representantes de nuestro entorno, tal como tú y como yo, que se sentaran a ver una serie de imágenes, y esto lo hicimos en marzo,
y luego, con más perspectiva, a medida que pasaron los meses, ahora en las últimas semanas de julio. ¿Cuáles han sido los resultados? Bueno, lo que las personas vieron fueron contenidos relacionados con el coronavirus. Vieron imágenes del virus, noticias de las que se han estado manejando y hemos estado leyendo en este tiempo, fotografías de personas con mascarilla, imágenes de hospitales con escenas no muy gratas que hemos tenido que ver en los noticieros, etcétera. ¿Y qué pasó con todo esto? ¿Qué pasó en marzo? ¿Y qué pasó en julio, cuando han transcurrido unos meses? Fíjate qué interesante. En aquel momento, en marzo, las personas que fueron expuestos a estos contenidos tuvieron respuestas de dilatación pupilar, que como sabes es un mecanismo de respuesta cerebral, hasta un 32% más alto, por encima de la media, de investigaciones hechas antes de la pandemia. Cuando esos mismos contenidos han sido vistos por un grupo de similares características en el mes de julio, unos meses después, esa tasa del 32 ya quedó por debajo del 15% de la dilatación pupilar. Ya bajó el nivel de impacto. ¿Qué podemos decir del estrés? El estrés que inicialmente se originó en el mes de marzo alcanzaba hasta un 70% más por encima de la media de investigaciones anteriores. Cuando las personas han sido expuestas a este contenido, ahora, en el mes de julio, el estrés ha descendido por debajo del 20%, del 70 al 20%. También allá por marzo, de los participantes se registró hasta un 24% de ellos que mostraron sonrisas de indiferencia y mostraron sonrisas de cierto cuestionamiento del impacto que tendría la pandemia. Ahora, en julio, ese dato del 24% ha descendido hasta apenas el 5% de personas que cuestionaban lo ocurrido. Sin embargo, ha habido dos cosas que no han cambiado de marzo a julio. ¿Sabes cuáles son? El compromiso, la dirección consciente de la atención de las personas y el nivel de interés, que en aquel tiempo, en marzo, estuvo hasta un 20% por encima de la media y actualmente se sigue respondiendo con un 20% de respuesta por encima de la media de trabajos anteriores a la pandemia. ¿Qué significa esto? Pues significa que las emociones de alta intensidad que en un primer momento nos generó esta situación que hemos vivido ya han descendido. Hemos interiorizado este nuevo escenario y como lo hemos interiorizado, pues ya estamos navegando en medio de él porque al final tenemos esa capacidad de adaptación para seguir siendo quien somos, crecer y superar el reto que todo esto ha supuesto. Sin embargo, es un asunto que nos interesa, que nos compromete. Por eso se mantiene esa tasa de respuesta a estas alturas. Es coherente. Pues bien, en paralelo a todo este trabajo, también en julio hemos podido desarrollar otra investigación con neurociencia en cuanto a la respuesta que las personas dan cuando están en actividades lúdicas o de ocio. Por ejemplo, pusimos a las personas a navegar en su Instagram, entrar en cuentas tipo Netflix, IKEA, lúdico, entretenimiento, compras, lo normal, para poder comparar esos datos con información que habíamos recogido en investigaciones hechas antes de la pandemia. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo han variado esas respuestas emocionales? Pues muy interesante. No han variado, son similares antes de que llegara el coronavirus ahora. Aquello que nos entretiene, que nos hace sentir bien, aquello con lo que compartimos, pasamos ratos de ocio, solos o acompañados, sigue generando la misma respuesta emocional en nosotros. Sigue generando la misma huella emocional en cada uno de nosotros. Y esto es realmente positivo. Así que, si lo vemos en todo en su conjunto, ¿qué tenemos? Pues que no hemos cambiado. Así de sencillo. Pero claro, en medio de todo esto habrás escuchado frases como las siguientes. Esta pandemia ha sacado lo mejor de las personas. O este tiempo de la pandemia ha sacado lo mejor de la sociedad. ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Verdad que varias? ¿Pero es eso cierto? Pues fíjate, si una persona libremente, antes de la pandemia, se desempeñaba de forma insolidaria, hostil y distanciada de lo que ocurría a su alrededor, probablemente durante la pandemia lo que ha ocurrido es exactamente lo mismo, que adaptada al entorno en el que se ha movido, se habrá desempeñado igual. Por otro lado, las personas, la mayoría de personas que suelen interactuar con el entorno, que se muestran solidarias, próximas, interesadas en qué ocurre a su alrededor, si así se manifestaban antes, ¿qué habrá ocurrido durante la pandemia? Exactamente igual, probablemente con mayor intensidad. En suma, la pandemia no saca lo mejor ni lo peor de nosotros, en absoluto. Lo que hace es amplificar, es un gran altavoz que da precisamente esa amplificación a lo que somos cada uno de nosotros. Pero esto nos lleva a otra cuestión. También has escuchado, y lo seguimos escuchando cada día,
la definición de este nuevo tiempo, ¿verdad? Se ha definido como la nueva normalidad. ¿Perdón? ¿Cómo dice? Sí, sí, la nueva normalidad. ¿Pero esto a quién se le ha ocurrido? Llamar a este periodo la nueva normalidad. ¿Por qué llamar normalidad a algo que no es normal? Vamos a ver, piensa un momentito, por ejemplo, estás en tu casa trabajando con un clavo y un martillo. Estás intentando clavarlo y ahora en un despiste te das un fuerte golpe con el martillo en el dedo. ¡Wow! ¡Qué dolor! Ver las estrellas, qué dolor. Y ahora tú dices, esto duele. Pero alguien a tu lado te dice, no, no, no es dolor. Lo que tienes es un menor bienestar. ¿Cómo que menor bienestar? Yo tengo dolor. ¿Y sabes cuándo te volverás a sentir normal? Cuando desaparezca ese dolor. Por lo tanto, no hablamos de una nueva normalidad, hablamos de una nueva realidad que nos ha traído hasta aquí y con la que ya país tras país estamos combatiendo, luchando, emergiendo. Y detrás de todo eso está el individuo. Estamos tú y yo luchando con esos factores emocionales que nos llevan a salir adelante y que no han cambiado, que siguen estando dentro de nosotros, igual que antes. Pero claro, todavía entra en escena otro aspecto de nuestro cerebro, de nuestro maravilloso cerebro, y tiene que ver con uno de nuestros sistemas psicológicos adaptativos. Me refiero al sistema inmunitario conductual. ¿Qué es eso? Mira, muy breve. Es un mecanismo que tenemos en nuestro cerebro que nos protege y nos defiende. Sí, nos protege y nos defiende cada vez que el cerebro, a través de cualquiera de nuestros sentidos, normalmente la vista principalmente, detecta un posible riesgo de infección por patógenos. Entonces, eso genera respuestas. Así que sea que el riesgo esté o que nos parezca que está, aún no estando, nuestro cerebro genera respuestas aversivas contra eso. Respuestas que se manifiestan en patrones conductuales, en patrones cognitivos, en patrones de actuación emocionales. Y reaccionamos. ¿Pero es que acaso esto es malo? No, en absoluto. Es un mecanismo de defensa, es positivo. Pero ojo, fíjate, a este mecanismo se le ha llamado como si fuera un detector de humo. Se le ha comparado con esto. Lo conocemos, ¿verdad? Los detectores de humo que hay en espacios públicos y que están ahí arriba, calibrados para detectar señales que pueden acabar quebrando la tranquilidad y eso salta, nos avisa y escapamos para proteger nuestra vida ante un posible incendio. Claro, estos detectores de humo también generan falsos positivos, pero se da por bueno porque se trata de proteger. A tu cerebro y al mío le pasa lo mismo. Le pasa lo mismo, también lanza falsos positivos. ¿Estamos viendo señales que lo ponen en alerta en estos días? Claro que sí. Estamos viendo mascarillas, estamos viendo noticias, estamos viendo aforos limitados. Claro que sí. Eso está permanentemente diciéndonos, cuidado, hay riesgo. Perfecto. Pero ojo, no dejes que eso sea todo lo que te mueve y que ese detector de humo se convierta en todo tú. No te conviertas en un detector de humo dejando que este sistema prevalezca. Claro que vamos a respetar esos avisos, claro que queremos protegernos, pero hay mucho más detrás. Fíjate, una reflexión final. Antes de la pandemia, ¿te gustaba tomar un café, una cerveza fría con amigos, con tu pareja? ¿Lo disfrutabas? Y ahora, que han pasado estos meses, ¿te apetece un café, una cerveza fría en familia o con tus amigos o en pareja? Probablemente sí. O a lo mejor incluso, como me pasa a mí, aún más que antes todavía. Claro, ¿qué significa esto? ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos diciendo? Que el motor que nos mueve sigue siendo el mismo. Pero es muy importante que un restaurante, una cafetería, sean sitios limpios, anti-COVID, que estén protegidos, que sean libres de riesgo. Sí, es cierto. Pero recuerda, esto es un punto de paridad. ¿Qué significa? Mira, un punto de paridad es algo que tiene que estar, tiene que existir, que es fundamental. Por lo tanto, si un lugar, un restaurante, no cumple ese aspecto y tú detectas inseguridad, posible riesgo, que faltan esos elementos de forma preventiva tienen que estar, probablemente lo desecharás y dirás, uy, aquí no entro. Así de sencillo. Pero piensa por un momento, en el caso de que cumpla esos requisitos y sea el lugar adecuado, ¿solo por eso entras? ¿Eso es lo que te mueve a compartir ese espacio? No. El punto de diferencia está en lo que tú sientes, lo que te lleva a interactuar socialmente, a compartir con personas a las que quieres y que te quieren, a compartir proyectos, a soñar, a desarrollar tus actividades en torno al café. Por lo tanto, el sitio tiene que ser agradable, tiene que estar preparado para que sigamos teniendo nuestra experiencia personal. Esa experiencia que desde el lado de la empresa se llama experiencia de cliente, pero que desde tu lado y el mío se llama nuestra experiencia, sentirnos bien. Por lo tanto, recuerda, si gobiernos, corporaciones, a la hora de dirigirse a cada uno de nosotros como ciudadanos, no hemos cambiado,
Recuerda, no somos criaturas pandémicas, nos sigue moviendo lo mismo. Podemos tener limitaciones, restricciones económicas durante un tiempo, pero somos los mismos. Y aquí estamos para seguirnos adaptando y luchar contra todo lo que venga y seguir abarcando y desarrollando nuestro proyecto de vida. Empresas, a la hora de comunicarse publicitariamente, recuerden, como consumidores, seguimos siendo los mismos, no somos criaturas pandémicas. Recuérdelo, necesitamos, por supuesto, seguridad ante esta época de pandemia, pero eso no es lo que nos mueve. Seguimos buscando cosas que nos hagan sentir bien y evitar aquellas que nos restan el gozo. Y entre nosotros, en nuestra comunicación, sigamos recordando quién somos. Es importante, qué nos mueve, qué nos emociona, cuál es el motor que tenemos dentro. Porque estas son las cosas que tenemos que seguir cuidando y que nos ayudarán a salir de aquí. ¿Respetaremos la situación del entorno? Claro, seguiremos normas, pautas, lucharemos para que esta situación pase, pero no es una nueva normalidad. No, gracias. Nos hemos adaptado a esta nueva realidad por la que seguiremos trabajando para que pase. Así que recuerda que lo que somos, lo que nos mueve, lo importante, lo tenemos dentro. Y ese es el motor, ese es el punto de diferencia que queremos seguir sosteniendo. Y por eso no lo pases por alto, porque esas son las cosas importantes de la vida que nos sacarán de aquí, porque son cosas esenciales que ni una pandemia puede cambiar, ni en ti ni en mí. Muchas gracias.